Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa. Se escucha el sonido de su majestuosa voz. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Les estamos saludando este día miércoles de reflexión bíblica con temas que ya llevamos así secuenciados. Alex, ¿cómo has estado? Bien, ¿cómo estás tú, César? Pues bien, gracias a Dios, bien. Ya, yo luego les digo a los hermanos que para mí llegando septiembre siento que ya se me está acabando el año. Pues sí, pareciera que a lo mejor psicológicamente se va más rápido, ¿no? Que ya como que sentimos que se va el tiempo más rápido, pero bueno. Sí, aunque falta mi cumpleaños todavía. Eso es importante. Muy bien, pues vamos a ver hoy el tema de la iglesia. Continuamos viendo este tema, un tema fundamental para que nosotros estemos atentos a la identidad que Dios nos ha dado, que el Señor Jesucristo nos ha otorgado al llamarnos su cuerpo, al habernos comprado con su sangre. Pero antes de comenzar, pues, ¿qué te parece si nos ponemos en manos del Señor? ¿Sí? Ahí también en casa, hermanos, les invitamos a que también usted se ponga en manos del Señor. Pues Padre, queremos darte gracias que esta noche estés tú con nosotros. Te bendecimos porque sin importar si es en la mañana, mediodía, en la tarde o en la noche, tu fidelidad siempre nos alcanza, tu misericordia, Dios. Y pues nos exponemos a la luz de tu palabra para recibir cada vez más de ella sabiduría, entendimiento acerca de lo que tú estableciste, de lo que tú nos enseñas, Señor. Y deseamos que esta noche sea también así, que tu Santo Espíritu nos vaya guiando y que a cada una de las personas, hermanos, hermanas, que han de ver esta reflexión, tanto en este momento como posteriormente, pueda hacerle también de edificación a sus vidas. Es lo que rogamos, Señor, que cumpla su propósito, tu palabra de alumbrar, de instruir, de enseñarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hemos visto acerca de la iglesia. Primero tratamos de definir qué es lo que la misma Escritura dice acerca de lo que es la iglesia. Después vimos qué propósitos tiene, qué función tiene. Y hoy queremos ver un tema que es importante también, cómo se organiza la iglesia, ¿no? Así es. Finalmente, ese es a lo mejor el punto en que a veces se ve más como una organización que como un organismo, en que pues tiene un cierto orden de gobierno, tiene un cierto orden en la función que cada uno desempeña dentro de la iglesia. Pero bueno, pues vamos a ir dejando que la Escritura sea la que nos vaya dando luz sobre este asunto de cómo se organiza la iglesia, tanto en el cuerpo de gobierno como en el cuerpo de servicio. Pero yo creo que una idea primaria y fundamental es que en cada uno de los casos, ya sea el cuerpo de gobierno o sea el cuerpo de servicio, finalmente solamente son funciones, ¿no? No son jerarquías de valor o de que unas personas valgan más que otras o sean más importantes que otras. Simplemente la diferenciación está en que cada quien cumple una función diferente dentro del cuerpo. Es lo que nos dice el Espíritu Santo en la misma Escritura, ¿no? Al vernos nosotros como un cuerpo, consideramos unos miembros más importantes que los otros por las funciones que desempeña, la mano, el ojo, el corazón. Pero a final de cuentas todos son importantes al mismo nivel, aunque la función sea diferente y unos estén más presentes que otros. Cada uno de los miembros es lo que permite que todo este cuerpo esté en funcionamiento, ¿no? Sí, y yo creo que otra razón por la cual a veces nos equivocamos y nos desviamos un poquito y vemos así como que con otros ojos al que es pastor, al que es evangelista, al que es maestro, por nuestra percepción humana, ¿no? De que él es más importante, él sabe más, él tiene un llamado. Pero al final del día yo creo que otro elemento que tenemos que considerar dentro de esto es que, pues, ya sea unos, ya sea otros, ya sea la parte del cuerpo de gobierno o cuerpo de servicio, finalmente están en ese lugar por gracia, y los talentos y dones que tienen para desarrollar esa función también es un don conferido por gracia de Dios y que no es por sí mismos, ¿no? O sea, tenemos que ubicarnos bien en eso, porque a veces como que perdemos la proporción
Y a veces vemos a ciertos actores de la iglesia como que ellos se cuecen aparte, como que ellos son otra cosa, como que wow. Y pues no, tenemos que poner nuestros pies en la tierra y ver que cada uno de ellos tiene dones, talentos dados por puritita gracia por Dios, y que el llamado que tuvieron fue por una elección soberana de Dios que también implica su gracia, y que solamente cada parte está cumpliendo una función delegada por Dios, y solamente es eso. No nos podemos solamente a lo mejor gloriar en Él, en su gracia maravillosa, pero no en algo nuestro, en ningún caso, ¿no? Para que nos ubiquemos más en ese sentido. Creo que en este sentido nos ayuda mucho ver cómo es que Dios maneja la autoridad cuando la delega, porque vemos que dentro de un hogar la autoridad delegada de parte de Dios es hacia el papá, no porque sea más importante que los demás, lo hemos visto en otras ocasiones, sino porque esta es la función que debe de desempeñar para cuidar, para proteger, para proveer, y cada miembro también es importante dentro de la misma familia. Ese es un diseño que Dios establece. Pero también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, el Señor Jesucristo, recordarás cuando le dice a sus discípulos que el que quiera ser el primero es el servidor de todos, ¿no? Este es el orden en el reino. El que tiene la autoridad sirve a los demás, como en casa, a diferencia del mundo, que el que tiene la autoridad es el que se sirve de todos. Y en el caso del reino, el Señor Jesucristo dice, y tienen ustedes razón en decirme a mí, maestro y Señor, porque lo soy. Sin embargo, este es el ejemplo que les doy, y es cuando el Señor Jesucristo se ciñe con una toalla y se pone a lavarle los pies a los discípulos. Creo que esto ilustra muy bien la función de la autoridad, porque sí existe una autoridad dentro de la iglesia, pero no es una autoridad que nosotros tengamos que imitar como la autoridad del mundo. Lo acabas de mencionar muy bien. Es una autoridad para una función y no una autoridad para un señorío, ¿no? Así es. En alguna parte de Corintios, Pablo lo dice en 2 ocasiones, conforme a la autoridad que Dios nos ha dado para edificación, no para destrucción, ¿no? Porque ¿qué destruye? Pues la soberbia en el servidor, el servirse de los demás, el no hacer su función, el hacer las cosas fuera del orden de la palabra, etcétera, 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 ¿no? Pero finalmente Pablo dice, conforme a la autoridad que Dios nos ha dado para edificación, ¿no? El ejemplo, el servicio, el buen testimonio, la buena palabra, etcétera, eso es lo que edifica, ¿no? Entonces, él también pone ese parámetro de que la autoridad recibida de parte de Dios es para edificación, no para destrucción. Y el cuidado, fíjate que estaba recordando que también mencionamos hace poquito el daño que le hace a los hermanos cuando la iglesia, el resto de los congregantes, pone la autoridad en un nivel, como lo mencionaste hace un momento, como que se cuecen aparte. Dijimos que él es tropiezo para el responsable o el líder o el que está al frente o el que está como servidor de todos los demás, porque cambia su perspectiva, se siente superior e incluso en algún momento se puede sentir el dueño de la misma iglesia que le pertenece al Señor. Fíjate, ahorita me estoy acordando en el caso de Diótrefes, ¿no? Por ejemplo, cuando Juan escribe su carta y describe cómo es este personaje Diótrefes, que es el que busca la preeminencia, quiere el primer lugar y se pone a regañar a los demás, ¿no? Dice, ya cuando yo vaya a verlo le voy a llamar la atención. Pero vemos características de que el corazón humano no es específicamente solo un problema de Diótrefes, es un problema del corazón humano, que nosotros vamos a tender a querer ensoberbecernos cuando hay una alabanza que tiene que ser hacia Dios y la gente la orienta hacia la persona. Entonces es muy peligroso. Sí, y bueno, tal vez no sé si estés de acuerdo, pasemos a cuáles son algunos de estos actores que están puestos en la iglesia para justamente eso, ¿no? Para edificar la iglesia, para gobernar la iglesia, para servir dentro de la iglesia, y que pues eso simplemente lo estableció Dios mismo, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 14 me llama la atención que cuando se fundaba una iglesia o se creaba una iglesia, una de las instrucciones era levantar o poner ancianos, ¿no? O sea, dice en Hechos 14, versículos del 21 al 23, dice lo siguiente, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ahí está una razón por la cual, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí viene algo de lo que hicieron, en el versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, un grupo de gentes que oró por ellos, que más adelante veremos que hace una mención de esto Pablo a Timoteo, de que fue ungido y recibió oración del presbiterio. Aquí también este grupo de ancianos es levantado en una iglesia, y gente que, supongo a lo mejor apóstoles, oraron por ellos para confirmarlos, pero dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Fíjate que en este caso de los ancianos, es importante lo que estás mencionando, la manera en que fueron nombrados ancianos. Recordaremos el episodio cuando Pedro está hablando con los griegos y con los judíos, atendiendo a la gente, que se empiezan a molestar unos porque no son atendidas las viudas de unos por sobre los otros. Y entonces dice Pedro, a ver, vamos a organizarnos, ¿no? Porque si bien tenemos nosotros la responsabilidad dada por Dios de congregarnos todos en un grupo, no porque sea uno más importante que el otro, vamos a empezar a delegar las funciones para que esto pueda operar mejor como un cuerpo. No todos somos iguales, cada quien tiene una función. Y entonces dice Pedro, ¿les parece bien que nosotros dejemos de ministrar la palabra por atender a las mesas? Obviamente no. Entonces les dice Pedro, escojan de entre ustedes varones de buen testimonio. Y pone una lista así muy estricta, ¿no? Muy meticulosa del carácter o la perspectiva de cómo tendría que ser esa persona que va a atender a las mesas. Y entonces ya dan la lista, escogen algunos, los presentan y los apóstoles los evalúan, por así decirlo, o los validan. Los validan. Pero no para ser ancianos. Solamente era como servidores para atender las mesas, lo que podremos ver más adelante que son los diáconos, ¿no? Para el servicio del diaconado. Pero vemos que es un estándar alto. Lo que Pedro está diciendo, nos vamos a organizar, pero no cualquier persona puede tomar cualquier función, sino vamos a delegar las funciones dependiendo tanto del talento o don dado por Dios, pero también aparte del crecimiento. Así es. Y el crecimiento viene en función también del testimonio. Cuánto conoces de la palabra, cuánto aplicas de la palabra. Entonces se va evaluando a las personas, y es algo que, quitándole el halo místico, vamos a ver que lo que dice la Escritura es, la iglesia identificó quiénes eran. Entonces ellos dicen, a ver, escojan de entre ustedes varones de buen testimonio. A ver, ¿quién tiene buen testimonio? Fulano, sutano, perengano. Ok, nosotros consideramos que ellos tienen un buen testimonio y los presentan a los apóstoles. Y los apóstoles dicen, lo validamos, es cierto, estos son varones de buen testimonio. Entonces, buen testimonio porque tienen conocimiento y manejo de la palabra, buen testimonio porque tienen una buena práctica de la palabra, y también ellos aparte los están organizando hacia qué función tienen que desempeñar, ¿no? Sí, de hecho esa parte es importante, ¿no? Porque la gente también para que los valide tiene que ver en ellos esa aplicación de la palabra que tú dices y ese buen testimonio, ¿no? Y aún atrás, ¿por qué tienen que evaluarlos los apóstoles, no? Porque todavía en ese tiempo la gente sabía perfectamente que la autoridad máxima, que era Jesucristo, había elegido esos 12 apóstoles y Él los había enviado, ¿no? Que por eso apóstol significa enviado. Entonces, ¿por qué los hablaban? Porque en el caso específicamente de ellos, podían decir que eran apóstoles de Jesucristo, porque Jesucristo los había escogido, les había dado esa autoridad y los había enviado. Entonces, como la gente ya lo sabía, decía, bueno, en este caso, si los apóstoles ya están avalando a estos diáconos, a estos servidores, y reúnen las características que se dijeron, no hay más que discutir, ¿no? Entonces, después a su vez, los apóstoles escogieron a otros servidores o con los que trabajaron en conjunto, que también se les delegó cierta autoridad, aunque no fueron escogidos por Jesucristo, pero venían en la línea de autoridad en que los apóstoles sí les delegaron una función, una actividad, y eso hacía que tuviera esa continuidad, por decirlo, el escoger bajo esa autoridad. Entonces, me llama la atención que también aquí en Hechos 15:2 habla de eso, ¿no? Que cuando se presentó esa famosa disputa de que
los judíos que habían creído en Jesucristo decían que a los nuevos creyentes gentiles se les tenía que circuncidar y tenían que guardar la ley de Moisés para que fueran salvos. Se da lo que dice Hechos 15:2, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿no? Aquí podemos ver otra vez la jerarquía de que cuando se da esta situación no pequeña, ¿a quién recurren? Pues recurren a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén, ¿no? Ahí podemos ver quién era la autoridad, quién era el cuerpo de gobierno, pues en ese momento eran los apóstoles y los ancianos. Y está bien la mención que hagamos, justamente lo que acabas ya de aclarar, quiénes eran esos apóstoles, porque de repente puede haber una idea equivocada con respecto a cuál es la característica de un apóstol. Yo recuerdo, por ejemplo, al principio cuando yo pregunté cuál es la característica de un apóstol, no me fui a la escritura, no lo sabía, me habían comentado que una de las características es que abre iglesias. Y entonces yo tenía la idea de que era realmente esa, que alguien que abría iglesias. Pero las características del apóstol, los requisitos básicos son, uno, en primer lugar, que fueran escogidos directamente por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el que llamó a los 12 y los envió. Y él fue el que también los envió, directamente por él. Incluso también hasta Pablo, él mismo dice Pablo, a mí el Señor me llamó y fui el último de los apóstoles. Entonces los apóstoles son especialmente, uno, directamente enviados por el Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenían las señales de un apóstol. Es decir, para que una persona fuese reconocida como enviado por Jesucristo, tenía que tener algún tipo de señal para decir, sí, cierto, el Señor los mandó. Sabemos que en esa época, al principio de la iglesia, había mucha gente que se levantaba también, ellos mismos considerados como autoridades. Y también cualquier persona podía decir, a mí también se me apareció el Señor Jesucristo. Si Pablo dice que se le apareció el Señor Jesucristo, yo también puedo decir lo que a mí se me apareció. Como podría ser ahorita, en un sueño, o de repente en una visión, vino y me habló y me dijo tal cosa. ¿Cómo sabemos que fulano sí es apóstol y sutano no es apóstol? Por las señales de apóstol. ¿Cuáles son esas señales? Son aquellos milagros que respaldaban los hechos y dichos de estos hombres que habían sido enviados por Jesucristo. Y vemos, por ejemplo, a un Pedro levantando muertos. Vemos a un Pedro también que su misma sombra sanaba a las personas. Y por Pablo, que podría causar un poquito más de conflicto en decir, es que Pablo, ¿cuándo lo vimos entre los 12? ¿Cuándo lo vimos con el Señor Jesucristo? Pablo dice que se le apareció el Señor Jesucristo en persona y que lo mandó. ¿Qué señales das, Pablo? Al igual que Pedro, de manera paralela, también sana enfermos, con sus mismas ropas son llevadas, las personas son sanadas, los paños de Pablo. En segundo lugar, él sana a una persona, él resucita a una persona, el que se cae del segundo piso y que muere por estar ahí hasta disertando largas horas de la noche. Y también aparte, ¿qué otra señal vimos en Pedro? Cuando sanan en la isla de Malta al principal de ahí de la isla, también lo sana. Cuando echa fuera el espíritu inmundo de adivinación de esa joven que los venía siguiendo, estos son los siervos de Dios que les anuncian el camino de la verdad y sal de ella y salió. Igual como también Pedro, estamos viendo estos pasajes que son situaciones paralelas, cuando también reprende a Elimás, el mago, Pedro. O sea, vemos que hay situaciones que se ven en paralelo, las mismas señales en uno que también se muestran en el otro. Y una vez que son validados como apóstoles, porque los mismos apóstoles reconocen el apostolado de Pablo. Entonces, una vez que ya son reconocidos, esas señales ya se ven menos presentes y, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿Timoteo estás enfermo? Sí, pues toma medicamentos. No dice Pablo, voy a sanarte, ¿no? O sea, no es como una constante de repente que en todo momento Pablo está sanando a los enfermos, sino son esas señales que son para validar al apóstol. Entonces tenemos esta segunda. Y una tercera podría ser que ellos fueron testigos directamente del Señor resucitado. Entonces, vemos que estos apóstoles
en sí mismos no se sentían como dueños de la iglesia, sino se entendían como enviados por parte del Señor Jesucristo, y con todo el peso que esto llevaba, que después ellos también tenían esta palabra de autoridad para decir cómo se iba a organizar la iglesia, y por eso ellos mismos nombraban ancianos. De hecho, No apóstoles, sino ancianos. claro, de hecho, algo que añadiría a su apostolado es que el evangelio predicado por ellos y la palabra enseñada por ellos fue inspirada por el Espíritu Santo, porque eran escogidos por el Señor Jesucristo, y la evidencia es que quedó aquí, ¿no? ¿Cuántos escritos hay aquí de Pablo? ¿Cuántos escritos hay de Pedro? ¿Cuántos hay de Juan, de Judas, de Santiago, que eran apóstoles? ¿Y por qué? Pues porque aquí quedó validado por el Espíritu Santo y con el tiempo que lo que ellos enseñaron y que recibieron directamente de Jesucristo era palabra de Dios, y la evidencia es que quedó aquí, ¿no? Lo que no se puede decir de cualquier persona que lo haya conocido, que haya estado con él, pero que estos fueron escogidos por él, fueron depositarios de esa palabra, la predicaron, la enseñaron, y quedó como parte del canon bíblico. E incluso los otros textos que no son, digamos, apostólicos de manera directa, como el caso de Lucas, cuando vemos el Evangelio de Lucas o el libro de los Hechos, que son escritos por Lucas, vemos la autoridad apostólica, porque el apóstol Pablo es el que está revisando y avalando que lo que se escribe realmente es así. Sí es cierto que también Lucas está siendo dirigido por el Espíritu Santo, pero con la paternidad apostólica, por así decirlo. Exacto. No directa de Jesús, sino de un apóstol. Marcos también tiene como que esta paternidad apostólica por Pedro. Y entonces vemos que los escritos que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento son escritos apostólicos. Hebreos, ¿quién lo escribe? No sabemos, pero a final de cuentas tiene esta paternidad apostólica de Pablo. Pablo es el que está enseñándole al escritor de Hebreos, y tenemos así, incluso, bueno, el mismo Juan con sus cartas y el Apocalipsis, tenemos así este canon del Nuevo Testamento que es directamente apostólico, y eso ya no se repite en la historia. Ya no hay más escritos apostólicos por los cuales nosotros nos tenemos que guiar, ni ningún otro tipo de palabra, salvo la que está escrita, que es validada por el Espíritu Santo, porque no todo lo que Pablo escribió es canónico. Exacto. Y en el sentido de lo que tenía que dar en la Escritura, lo mismo dijo el Señor Jesucristo respecto a la profecía, porque cuando dijo, todos los profetas profetizaron hasta Juan, punto, se acabó. De las profecías que iban a quedar en la palabra, fue hasta Juan. Lo que dijo Juan el Bautista, y que todo también aquí establecido o registrado en el Evangelio, también en ese sentido el Señor dijo, todos los profetas profetizaron hasta Juan. Y Juan es el último de los profetas, de esos grandes profetas del Antiguo Testamento, aunque esté en el Nuevo Testamento, pero Juan no es posterior a la llegada del Espíritu Santo. Entonces Juan es de estos grandes profetas, el último de los profetas, porque ahora quien trae la palabra son los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Entonces así es como tenemos esta información, de la cual también nos dice el apóstol Pablo, que cuando el Señor Jesucristo compra la iglesia, él la organiza, por así decirlo, pone las funciones, creo que es la cita que nos ibas a leer, Sí. acerca de quiénes son estas personas que van a edificar el cuerpo de Cristo. Sí, nos lo dice Efesios 4:11, ¿no? Y si ponemos mucha atención en la lectura, nos vamos a dar cuenta que más que hablar de funciones de gobierno, habla de funciones de instrucción, de enseñanza y de preparación ministerial, porque dice Efesios 4:11, dice, refiriéndose a Jesucristo mismo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Es tan claro como lo redacta Pablo, que dice, a fin de perfeccionar a los santos. Se les perfecciona a través del discipulado, de enseñarles a vivir la vida en el Espíritu, la vida en la verdad, pero también se les perfecciona en el sentido de prepararlos para el servicio. ¿Por qué lo sabemos? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, está siendo muy puntual en decir para la obra del ministerio, sea la predicación del Evangelio, sea para la enseñanza, sea para la oración. Dice, ¿y con qué finalidad los estamos preparando? Para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que cuando habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, está hablando de una labor
que ellos hacen para perfeccionar a los santos, tanto en su vida espiritual como prepararlos para lo ministerial, porque lo dice a continuación, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí podemos ver los ministerios que fueron establecidos por el Señor Jesús para eso, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y estas funciones tan específicas y tan claras que expone aquí el apóstol, dice, él precisamente un poquito antes, también nos está hablando en Corintios, acerca de la función y el fundamento de la iglesia, más que la función, el fundamento. Dice Pablo que la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas, pero la piedra fundamental es Cristo, piedra angular. Entonces dice, nosotros nos vamos a guiar, está hablando de la palabra del Señor, está hablando acerca de cómo es que el Espíritu Santo decide hablarnos a nosotros en este tiempo en la iglesia, y entonces nos dice, no, tenemos entonces este fundamento, apóstoles, profetas, todo sobre Cristo. Y entonces después nos dice que establece el Señor que había mandado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, para el tiempo de la iglesia, tenemos la función de los evangelistas, que son aquellos que le hablan a los no conversos, y también vemos la función de los pastores y maestros que van preparando a los creyentes. Y entre ellos mencionaste al principio, ¿no?, a los ancianos. Quiero nada más leer esta cita que está en 1 de Pedro 5, del 1 al 2. Dice 1 de Pedro 5, primero el versículo 1 y el versículo 2. Si ustedes tienen ahí en casa su Biblia, dice aquí, ruego a los ancianos, está hablando en plural, aquellos ancianos son aquellas personas que están cuidando a la iglesia, que están trabajando con la iglesia para edificarla. En el griego la palabra es presbútero. Ruego a los presbúteros, a los ancianos, que están entre ustedes, yo, presbútero también, dice Pablo, yo me estoy, Pedro se está identificando con ellos, yo anciano también con ellos, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Dice, yo soy anciano y también soy testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy partícipe de la gloria que les será revelada. Y les dice, apacentad, es decir, ustedes pastoren, apacentar es pastorear. Ancianos, pastoren la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando, episcopos, observando, atendiendo de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces estamos viendo que el anciano también aparte pastorea o apacienta, que es decir, enseña, y también aparte observa o cuida. Entonces es una misma función, o es más bien una misma persona con estas tres funciones. De anciano, que es decir, que gobiernan, de apacentadores, que es decir, pastorean, y también aparte de obispos, que es decir, observan y cuidan a la Como iglesia. supervisar. Supervisan la iglesia, exactamente, la función de la iglesia. Pues ahí estarían las funciones principales de quien está, ¿no? Y podemos ver que lo que los diferencia simplemente es que tienen una función y que dentro de esa función hay un propósito, ¿no? Que es como tú ya lo dijiste, ¿no? Es gobernar, es pastorear o apacentar y es supervisar, ¿no? Y algunos hacen una cosa, otros hacen otra, pero finalmente es una función que se ejecuta para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea gobernada, para que la iglesia tenga una dirección, pero nunca es una posición para enseñorearte, ¿no?, de la grey, como también decía Pedro, que no es más bien ayudar, servir a la grey y no servirse de ella, ¿no? Porque a veces también hay una línea bien delgada en eso, en que en una posición alta a veces en ciertos lugares pues se valen de la gente más que servir a la gente, ¿no? Entonces todo esto pues nos da una dirección y una idea clara, porque se emana de la misma escritura, ¿no? Para que tengamos una idea clara de cómo es, independientemente de las tradiciones evangélicas que nos han metido otras ideas equivocadas y que la gente ya se acostumbró a ellas, pero que no tienen fundamento en la escritura. Sí, también el mismo Pablo menciona estas mismas funciones dentro de los mismos ancianos. En el versículo 17 de Hechos 20 dice,
Enviando pues desde Mileto hasta Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Eso está en el principio, en el 17. En el versículo 28 dice, por tanto, les dice a los ancianos, por tanto, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, supervisores, para apacentar, pastorear la iglesia del Señor, el cual Él ganó con su propia sangre. Entonces, otra vez están las mismas tres funciones de estas personas que Dios ha delegado también, lo hemos visto con estas características. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, una vez más, de edificar el cuerpo de Cristo. Dios así lo ha establecido. Y yo creo que una acción práctica, Alex, puede ser, uno, tanto que el congregante, en la función en la que esté, en el servicio en el que se encuentre, en el diaconado que esté desarrollando, tanto se sujete en amor, como también aparte les den soporte en oración, porque tienen una responsabilidad importante los pastores, los obispos o los presbúteros, los ancianos, que es la misma persona, porque van a dar cuentas ante Dios de este rebaño que Dios les está encargando. Entonces, yo creo que esa corresponsabilidad de rebaño, pastores, en este ejemplo que puso así el Señor, para que podamos tener una iglesia que va creciendo y que va floreciendo, ¿no? Sí, y ahí está expuesto ya el orden que debe de haber en la iglesia establecido por la palabra para que todo funcione de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues ahí tiene usted la reflexión de hoy respecto al orden en la iglesia, y pues le queremos recordar que el próximo 18 de septiembre celebraremos el aniversario de 42, si no me equivoco, del Centro Cristiano Calacuaya, y será un solo servicio a las 10 de la mañana para que usted lo tome en cuenta. Solamente va a ser un servicio presencial por única vez a las 10 de la mañana el próximo 18 de septiembre. Es la invitación para que nos acompañe y esté presente, pero también para que usted se entere que no habrá dos servicios a las 8 y a las 11, sino solamente a las 10 de la mañana. Y también aparte la impresión digital, más bien la revista digital que ya está en línea, ahí en la página de Centro Cristiano Calacuaya. Ahorita nuestro hermano Oscar, gracias, nuestro hermano Oscar, que está sacando esta transmisión, está pasando en pantalla la revista digital con la opción aparte de que es interactiva. No solamente la puede usted hojear, sino incluso también en algunas zonas son sensibles para hacer clic y usted se pueda ir directamente a la liga de lo que está mencionando. Si son libros, puede visitar ahí, clic al hacer el libro, la página o la dirección a donde la pueda mandar. Bueno, pues esta es la edición digital, ahí échele un ojito. Si gusta bajarla, también la puede usted descargar y tenerla en su dispositivo. No tiene caso que la imprima, la puede ver usted en pantalla, la puede hacer grande o pequeña la letra para que la pueda usted ver ahí en casa. Y pues esta es la información que les presentamos en este día también con respecto a otras actividades que tenemos en la iglesia. Les invitamos a mantenerse aquí en las transmisiones. Le invitamos principalmente a que usted se mantenga en contacto con nuestro Señor a través de la lectura de la palabra, de escudriñar las Escrituras, de prestar atención y también ponerla por obra. Que Dios le bendiga. Que tenga buena noche, bendiciones. Se escucha el sonido de su majestuosa voz. Se escucha el sonido. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.